Bendiciones y bienvenidos a Pan de Vida Podcast, en donde hablamos sobre la palabra de Dios para todo aquel que tiene hambre del pan vivo. Te invitamos a suscribirte a este canal para que recibas las notificaciones de los nuevos episodios. Y a continuación, el mensaje de hoy. En este episodio 4, la pastora nos introduce al tema del Padre Nuestro y nos narra de forma vívida cómo Dios se manifiesta como nuestro Padre y nos ayuda a acercarnos a Él. Te invito a que escuches este episodio hasta el final porque hay una historia interesante que vivió la pastora en el año 2021 con relación a Dios como Padre. Dios te bendiga. Que el amor del Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con nosotros y con cada uno de nosotros con relación a nuestras familias. Oremos. Padre, tú que eres Dios bueno, tú que eres Dios eterno, tú que eres Dios todopoderoso. Hoy, Señor, te ha placido reunirnos nuevamente en tu nombre, dispuestos, Señor, a recibir tu palabra, el pan que hoy tú nos ofreces. Oh bendito Dios, cuán agradecido estamos por tu provisión, por tu cuidado, por todo lo que tú haces, Señor, por la fortaleza que nos das, por todas las veces que nos has levantado cuando hemos caído, las veces que nos has perdonado, Señor. Bendito Dios, gracias por todo. Gracias por esta palabra, Señor, porque ciertamente viene de ti, Señor, y queremos recibirla. Que tú encuentres en cada uno de nosotros esa tierra fértil en la cual la semilla de tu palabra caiga y pueda germinar, crecer y dar frutos y compartir de esos frutos con otros. Padre, haz tu obra maravillosa, prodigiosa en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Padre eterno, nuestro Padre, mi Padre. Gracias. Amén. Hay dos cosas que Dios busca y cada vez que pienso en ellas me impresionan, me impacta. Al principio me impactó más todavía que ahora porque voy a hablar de dos cosas que Dios busca. Y yo te pregunto, ¿te has puesto a pensar alguna vez? O sea, cabe en tu cabeza que el Dios Todopoderoso, el Dios que creó todas las cosas, el Dios que hace todo lo que quiera, que Él esté buscando algo. Suena extraño, ¿verdad? Pero sí, Dios está buscando. ¿Y qué está buscando Dios? Dios está buscando encontrar dos acciones, dos conductas, dos formas de actuar entre sus hijos. Y una de ellas la leemos en el Nuevo Testamento y la segunda está en el Antiguo Testamento. Entonces vamos a empezar con el Nuevo Testamento. Estoy en Juan, Evangelio, capítulo 4, versículo 23-24, conocido de todos nosotros. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Qué es lo primero que Dios está buscando? Dios busca adoradores. ¿Qué dice el texto? Dios busca adoradores que adoren al Padre. Dios busca adoradores verdaderos que adoren al Padre. Dios busca adoradores verdaderos que adoren al Padre en espíritu y verdad. ¿Qué significa esta búsqueda? Significa que Dios está buscando adoradores sin considerar límites sociales o nacionales. Es decir, lo está buscando en todo el planeta. Ya no se trata de la herencia biológica, que fue lo que pasó con el pueblo judío, que todos eran descendientes de Abraham, ni tampoco de formas religiosas, que tuvieron su lugar
cuando Dios da las ordenanzas para el culto en el antiguo pacto. Ya no se trata de eso, porque ya no estamos en el periodo de la ley, estamos en el periodo de la gracia. Y entonces, en ese periodo de la gracia, que es el periodo de la iglesia, ¿qué es lo que Dios toma en cuenta? La condición de cada uno de sus hijos delante de Él. Por lo cual, la adoración en Cristo no es solo para judíos y samaritanos, sino que abarca a todos los creyentes en cualquier lugar que desean adorar a Dios. Los adoradores verdaderos. Es curioso porque en el texto Juan insiste, ¿no? Y dice por el Espíritu Santo, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y en el versículo 24 lo repite, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que adoren. Cuando se hace tanto énfasis en espíritu y en verdad, ¿qué significa eso? Que puede haber adoradores que adorarán, pero no en el espíritu. Y habrá adoradores que adorarán, pero no en verdad, no de acuerdo a como Dios quiere. Por eso él hace énfasis y lo repite, en espíritu y en verdad. Los adoradores verdaderos se diferencian de los adoradores, entre comillas, religiosos, porque los religiosos adoran, entre comillas, según las formas externas que su propia religiosidad establece como correcta para adorar. Es decir, si su forma externa dice que para adorar a Dios necesita estar de pie, él se mantendrá de pie y no se sienta para nada. Si le dice que es necesario estar de rodilla, solamente lo hará de rodilla. Esos son los religiosos. ¿Por qué? Porque yo puedo adorar a Dios en cualquier posición, ese es un ejemplo, ¿no? Pero a la par con los adoradores religiosos están los pseudo adoradores cristianos, los que creen que adorar a Dios es cantar suave y mostrar una cara compungida. La adoración comienza con la obediencia y con la integridad. Acuérdense de eso, mis hermanos. Obediencia a Dios e integridad delante de Dios. De acuerdo con la luz que tengamos, Dios mide nuestra obediencia y nuestra integridad. Porque cuando uno apenas se convierte, uno todavía no es obediente. Y muchas veces tampoco no somos nada de íntegros. Pero conforme va pasando el tiempo y vamos aprendiendo a obedecer, la integridad se va viendo más en nosotros. Y Dios sigue trabajando porque Él quiere llevarnos de verdad a una adoración genuina, en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque en el cielo habrá mucha adoración. Y tenemos ya que empezar a entrenar eso acá, porque eso es parte de la vida del creyente. Así que si una persona recién convertida en relación a la obediencia sabe, vamos a decir 5, a poner un número, llega a una escala de 5. 5 en una escala de 1000. Pero en esos 5 de verdad es obediente al Señor. Y en ese 5 ella también es íntegra. Esa persona puede adorar a Dios, o sea, va a llegar a tener una adoración en espíritu y en verdad. Pero si la persona tiene 10 años en el Señor y todavía se mantiene en la escala de 5, está algo extraño, ¿no? ¿Por qué? El secreto de la auténtica adoración es el corazón rendido a Dios, el corazón obediente, el corazón que reconoce su necesidad de Dios. Hermanos, no necesidad material, sino necesidad de conocer y de entender a Dios. A eso nos llama el Señor. Y esa es la auténtica adoración. Una vez leía, no me acuerdo dónde, decía que la verdadera adoración es cuando tú ves la espada en manos que te van a cortar la cabeza. O sea, que puede ser el mismo Dios y tú todavía lo adoras. ¿Qué fue la experiencia de Abraham? Abraham iba a sacrificar a su hijo.
Pero cuando Él va a subir a la montaña, Él dice a los criados, esperen aquí porque mi hijo y yo vamos a subir el monte a adorar. ¿Y qué es lo que Él iba a hacer ahí? Obedecer a Dios y sacrificar a su hijo. Entonces la adoración es obediencia a Dios. Y según lo que nosotros leímos, ¿a quién debemos adorar? Al Padre, el único Dios verdadero. Por lo cual, la verdadera adoración se hace bajo la dirección y en sujeción al Espíritu Santo que la dirige e impulsa esa adoración. Adorar en espíritu es hacerlo desde el corazón, un corazón rendido y obediente, en contraste con aquellos que adoran a Dios basándose en observancias externas de las ceremonias religiosas. O sea, en nuestras iglesias hay de eso, por supuesto. Mucha gente se para, cierra los ojos, levanta la mano y tiene como la posición de un adorador. Pero solo Dios ve el corazón, no es la posición. Y entonces ahí a veces pecamos porque tú ves una persona, digamos, todo el mundo está parado y esa persona no está sentada. Bueno, algunos se quedan sentados por frescura, es un caso aparte. Pero hay personas que se sientan y están adorando al Señor. Pero uno los ve así y dice, ay, mira, ve, ese no está adorando. No, no podemos hacer ese tipo de juicio, mis hermanos. Dios ve el corazón, nosotros vemos lo externo. Ahora, yo quiero hacer aquí un paréntesis, porque yo quiero resaltar algunos puntos relacionados a la alabanza y la adoración a Dios mientras le cantamos, ya sea a solas o en grupo, como hacemos en la iglesia o como hacemos ahora por ese medio, ¿no? Hace muchos años yo aprendí con una mujer de Dios algunos tips sobre la alabanza y adoración a Dios por medio de canciones, de cánticos, ya sean cantados o instrumentados. Y ella se basaba, y yo aprendí ahí, en el modelo del mismo tabernáculo de reunión del antiguo pacto. Ella se basaba en la división del tabernáculo para adorar y alabar a Dios. Y también más adelante entra dentro de mi imaginario el Salmo 104, que todos lo conocemos. Y voy a leer la parte que quiero resaltar. Entra por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabale, bendecí su nombre. Salmo 104. Ahí está todo el verso. Cuando nosotros hacemos cualquier tipo de reunión, entramos por esas puertas con acción de gracias. Porque siempre oramos. Señor, gracias por esta noche, gracias por poder reunirnos, gracias por tu presencia. Siempre es costumbre nuestra y es buena porque es un modelo que el Señor nos deja en su palabra. Y en el tiempo de la alabanza, cuando empezamos la alabanza en la iglesia, podemos entonces empezar a bendecir su nombre. Cuando nosotros iniciamos las alabanzas, ya sea solas o en grupo en la iglesia, anyway, o sea, haciendo la comparación, la estamos iniciando en el atrio, o sea, entramos en el atrio. Y lo que quiero hacer ahora es recordarles cómo debe ser nuestro tiempo de alabanza y adoración. Y eso es válido aún ahora, mis hermanos, porque ahora la tentación de hacer otras cosas en tiempo de la alabanza es muy seria. Créanme, yo misma he caído en eso algunas veces. Ay, Señor, el Señor entiende porque yo tengo que atender eso. ¿No? El día que uno tenga que atender algo, uno debe avisar al grupo, mire, yo voy a estar 15 minutos y necesito salir. Ok, pero no hacerlo en el momento. ¿Por qué? Porque estamos delante de Dios. O sea, ahí tiene que entrar también ya de nuestra parte, mía y de cada uno de ustedes, esa reverencia al Señor, aunque estemos hablando o haciendo una reunión con un celular en la mano. Y voy a tomar tiempo para hablar algo de eso hoy, porque mi meta es que nosotros no seamos
meros repetidores de palabras bonitas, sino que realmente pensemos en lo que decimos en nuestras canciones. Bueno, nosotros no somos loros, nosotros somos hombres y mujeres redimidos por Cristo, comprados a precio de sangre, que nos reunimos para adorar a aquel que Jesús llamó y nos dejó el ejemplo, Padre nuestro. Esta enseñanza es mayormente para los que dirigen la alabanza en la iglesia, pero podemos aplicarla a nuestro devocional privado. Ok, ustedes conocen la división, ¿no? El tabernáculo todo era un rectángulo. La cerca alrededor era con cortinas. Se entraba por la puerta del atrio. Inmediatamente en el atrio se iba a encontrar con el altar de bronce, que era donde se ofrecían los sacrificios. Luego estaba la fuente, donde los sacerdotes tenían que lavarse la mano y los pies antes de entrar en la tienda, propiamente dicha, que estaba dividida en dos partes, lugar santo y lugar santísimo. Entonces, cuando uno está en alabanza, uno entra en el atrio. Las canciones para el atrio son dirigidas a la grey. Le hablamos a la grey. En el atrio no estamos necesariamente hablando a Dios. Por ejemplo, cuando cantamos, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. ¿A quién estamos hablando? A la congregación. Y recuerden, cuando nosotros oímos una alabanza en la iglesia, el que dirige, su meta debe ser llevarnos a la presencia de Dios. La alabanza no es cantar por cantar, es un camino, es un medio, una forma de acercarnos a Dios. Porque muchas veces el alma está agitada, entonces ella tiene que calmarse para poder entrar en la presencia de Dios. Otra canción, por ejemplo. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas. ¿A quién se está hablando? Al pueblo. Y aún esa. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. O sea, es una alabanza dirigida al pueblo para darle una orientación de cómo adorar al Señor. Pero eso se da en el atrio, porque ese es el propósito, llevar este pueblo a la presencia de Dios. Entonces, cuando ustedes escojan las canciones que van a subir aquí al inicio de las alabanzas, tiene que cumplir ese propósito. O sea, que es llevarnos a nosotros, los que estamos y que vamos a oír las canciones que ustedes escogieron, seleccionaron. Por eso se hace con oración y eso se hace con tiempo. Eso no hace de hoy para hoy. Hay que tomar tiempo para eso, porque aunque ustedes estén compartiendo videos de una plataforma llamada YouTube, no significa que ese ministerio está desacreditado. No, tú tienes un ministerio. Tú estás dirigiendo las alabanzas por ese medio, pero lo estás haciendo. Esto tiene que ser con oración. Y traer ese tipo de canción, porque a veces, con todo lo que está pasando, vuelvo y repito, estamos inquietos, estamos nerviosos, estamos agitados. Y uno de nuestra parte, uno va a decir, Señor, no, yo quiero dejar todo a un lado ahora porque yo quiero estar en tu presencia. Y el que dirige tiene que buscar canciones que nos ayuden a entrar en ese mover del Espíritu. Luego, cuando ya empezamos a cantar canciones que están dirigidas a Dios, pero para pedir algo para uno mismo, yo las catalogo como alabanzas del lugar santo. Por ejemplo, como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda. Solo para verlo, dice, ¿a quién? A Dios. Entonces yo estoy hablando con Dios, sí, pero yo estoy en el lugar santo. Ya salí del atrio. Cuando nosotros cantamos, renuévame. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. ¿A quién estoy hablando? Al Señor.
Ya yo no estoy hablando a la grey, yo estoy hablando al Señor. Entonces es un momento entre el Hijo de Dios y su Dios. Esa otra canción que me gusta mucho. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón. Aquí estamos hablando al Señor. Entonces son cánticos, canciones que ya no estamos en el atrio, estamos en el lugar santo. Y luego entramos en el lugar santísimo. Eso en términos de alabanza, eso es solamente en términos de alabanza, porque el único que nos introduce en el lugar santísimo es Dios, ¿eh? No somos nosotros. Nosotros podemos tener el deseo y hacer todo lo que es correcto para nosotros, pero el que se digna a manifestarse para que uno sepa que está en el lugar santísimo es Dios. Eso es potestad de Dios. Eso no está en las manos de ningún hombre. Pero cuando entramos, estamos en el lugar santísimo para poner un nombre, ¿no? Cuando vamos a alabar a Dios ahí, es porque estamos hablándole a Él en una canción. Por ejemplo, majestuoso, poderoso, majestuoso, poderoso, digno de gloria, etc. El que está dirigiendo está diciendo esas palabras, pero él está exaltando a Dios. Entonces yo acá solas, por eso ustedes me oían decir mucho, personalice. La canción dice, Jesucristo es Rey. Y tú mientras la escuchas, tú dices, Señor, tú eres mi Rey. Porque decir Jesucristo es Rey, el Rey de todo el mundo puede ser, pero no es necesariamente tu Rey. Pero cuando tú dices, Jesús, tú eres mi Rey, tú estás adorando a Dios con esa canción y con tus palabras. La otra canción que yo les mandé una vez en el grupo, no sé si la oyeron, que dice que el Señor es digno de abrir los sellos. Era una oración dirigida a Él. Eres digno de abrir los sellos, Señor. Eres digno. Ahí se refiere a los sellos de Apocalipsis. Y luego da una razón. Porque fuiste inmolado y tu sangre me ha salvado. Cuando yo encuentro una canción de ese tipo, yo estoy hablando a Dios, pero yo empiezo, mis hermanos, a darle gracias en este tipo de esa alabanza específicamente. Yo le doy gracias a Dios por esa salvación tan grande. Y por eso que a veces no podemos ni seguir cantando, quedamos llorando, porque estamos en la presencia de Dios. El Señor ahí se manifiesta en nuestras vidas. O sea, nosotros a veces perdemos mucho tiempo porque no hemos aprendido a dejar nuestras cargas al Señor. ¿Se acuerda una época cuando en el devocional, que ese era el propósito, pasamos adelante por un tiempo y entregábamos todas nuestras cargas al Señor? ¿Para qué? Para que cuando tuviéramos en el culto, nuestro espíritu estuviera libre. ¿Libre para qué? Libre para adorar a Dios, libre para recibir su palabra. Eso es lo que tenemos que hacer. A veces llegamos tan cargados y somos como, me gusta esa figura de la vasija, ya lo usé para varias cosas. Llegamos ahí como una vasija cerrada, así como una olla de presión cuando está hirviendo, ¿no? La olla de presión, si tú la abres sin que la presión, el vapor que está presionando caliente ahí adentro, salga. O sea, si la olla no se ha enfriado algo, si tú no dejaste salir todo el vapor y tú la vas a abrir, te explota. Si estás cocinando y ese filtro es una abertura que tiene, no es filtro, tiene otro nombre, se me escapó la válvula que tiene. Si eso está tapado, la olla explota. Y eso ha pasado con mucha gente, ha explotado y llenó la cocina de poroto por todos lados, rompió un poco de cosas. Bueno, en mi casa, gracias a Dios, no ha pasado eso, pero yo respeto una olla de presión. A veces nosotros llegamos en la iglesia como una olla de presión. Estamos a punto de explotar. ¿Y cómo hacemos para bajar esa presión? Entrego eso al Señor. Señor, yo vine aquí a alabarte, yo vine a adorarte, yo vine a comer, Señor, de la mesa que tú me vas a poner hoy. Pero Señor, mira cómo estoy cargada. Así que Señor, yo entrego eso, yo pongo todo eso en tus manos, Señor. Yo quiero ahora tener mi espíritu libre para dedicarme yo a ti, Señor. Si tan solo nosotros hagamos de eso una costumbre,
Hermano, eso va a revolucionar nuestra vida. Va a revolucionar tu vida. Y yo quisiera que tuvieras siempre presente en tu mente. Y te digo a ti, me digo a mí misma. El ejemplo de la olla de presión. Que cuando estemos tipo olla de presión con la temperatura su máxima potencia, metámonos ni que sea en el baño. Señor, estoy a punto de explotar. Si alguien me habla o si yo veo algo que no quiero ver aquí en la casa, yo voy a explotar y yo no quiero eso, Señor. Señor, así que yo me pongo delante de ti, Padre. Que tú, Señor, ahora me ayudes. Yo quiero abrir esta olla, Señor. Que toda esa presión salga, porque te necesito a ti, Señor. Tenemos que empezar a practicar ese tipo de cosas, mis hermanos. Son recursos que el Señor nos da para que nosotros podamos mantener la comunión con Él. Y sobre todo, he explicado todo eso, porque mi afán, y ustedes son testigos, es de que nosotros cantemos con entendimiento, sin perder de vista quién es nuestro Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Y a veces uno empieza a cantar con entendimiento y de repente tú andas volando por las nubes o de repente está en la casa, no, yo tengo que hacer tal cosa. Tenemos que disciplinar la mente. Eso muchas veces acaba en lo que se llaman mentes díscolas, o sea que no pueden permanecer. Y eso te va a perjudicar si tú no pones de tu parte para corregir eso, que cuando tú empiezas a leer la palabra, o te vas volando y lee y de repente se da cuenta que no sabe ni qué leíste, o entonces te duermes. ¿Cuántos creyentes que empiezan a leer la Biblia y se duermen? Y llegan a la iglesia y empiezan a escuchar la prédica y se duermen. ¿Por qué? Porque no han puesto interés o no sabían que tenían que sujetar la mente. La palabra lo dice, sujetarla a Cristo. Tu mente no puede hacer lo que ella quiere hacer. Ella tiene que hacer lo que agrada a Dios. Pero nosotros tenemos esa tarea. No es que, ay Señor, ordena mi mente. No, mi amorcito, así no es. Tú tienes que empezar a dar tus primeros pasitos. Siempre acuérdese de algo. Cuando Pedro dijo, Señor, haz que camine sobre las aguas. Ay, el Señor no fue corriendo ahí, agarró a Pedro. Ven, Pedrito, dame la manito, ven, yo te acompaño. No, el Señor le dijo, ven. Pedro tuvo que dar su paso de fe. ¿Cuál fue el paso de fe? Pararse en el bote o en la barca, anyway, y poner un pie afuera y pisar el agua. Cuando él hizo eso, el Señor lo sostuvo. Entonces, eso es lo que ustedes y yo debemos hacer. O sea, yo hago el intento, Señor. Yo quiero cantar con entendimiento, Señor, y tú sabes que la mente se me va, Señor, ayúdame en eso. Ahí sí el Señor nos va a ayudar. Y esa tiene que ser parte de nuestra meta en la alabanza y en la adoración. Y este mismo modelo, mis hermanos, lo podemos utilizar en el devocional, nuestro devocional privado. Bien, ¿cómo aplicamos ese mismo modelo en el devocional privado? Es el atrio. Recuerde que he comentado a veces, ¿no? El atrio, en aquel entonces, siempre había bullicio. Y en muchas ocasiones entramos a nuestro devocional privado con mucho ruido en el interior, así como pasa en la iglesia. Y es cuando llega ese momento que yo inicio mi devocional ofreciendo acciones de gracias a Dios. Yo he encontrado eso. Yo puedo estar toda alborotada por dentro, toda esa angustia, esa bullaranga ahí adentro, lo que tú quieras. Y uno empieza a dar gracias a Dios por hechos reales, por cosas que Él ha hecho, por las cosas que hace a diario. Y ese afán de adentro se va amainando. Por eso el Señor dice por medio de Pablo, todo lo bueno, todo lo justo, lo que es malo, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. O también, porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. O sea, yo no puedo mantener el pensamiento en el Señor dándole gracias por las cosas que Él hace y que el volcán siga activo en mi interior. No, ese volcán se apaga. Entonces, estoy en mi devocional privado y tengo mucha bulla aquí adentro. Yo empiezo a darle gracias a Dios, hablando. Si tengo más tiempo, le puedo cantar si quiero, pero eso depende del tiempo de cada uno.
pero yo le doy gracias. De allí yo voy a entrar en el lugar santo, en mi devocional. Recordemos que en el lugar santo estaba el candelero, que en ese caso lo vamos a tomar como ejemplo de nuestras vidas, que siempre deben brillar y estar encendidas. Siempre. Allí en el lugar santo nos presentamos ante el Señor para que Él nos escudriñe. Allí en ese momento de Señor, examíname y ve si hay algo en mí, Señor, mira, estoy en tu presencia. Eso es porque allí es donde el Señor va a mostrar aquellas áreas en nosotros que están sucias o con la mecha negra. Porque resulta que a veces ese tipo de lámparas que funciona con mechas o pabilo, anyway, como quieras llamarlo, si eso no se limpia, o sea, de repente se corta y deja como, y se va dejando que sea la misma, la luz que se pone está como negruzca. Entonces, en el antiguo pacto, las mechas del candelero se limpiaban diariamente. Y eso es para nosotros. Nosotros somos la luz del mundo. Y esa lámpara que eres tú y que soy yo, la luz del mundo, debe limpiar sus mechas todos los días. Señor, ¿cómo fue mi día hoy? Ay, sí, no. Ay, Señor, yo me enojé, mira, ni me había dado cuenta. Ay, Señor, límpiame, perdóname. Ese es un trabajo diario. En el lugar santo estaba también el altar de incienso. Era el lugar donde el sacerdote oraba. Cuando estamos allí en ese devocional nuestro, nosotros oramos por nuestras necesidades. Cuando tú oras por tus necesidades, eso es una petición. Cuando tú oras por la necesidad de otros, es una intercesión. ¿Ve? Petición e intercesión. Debemos tener esas dos vertientes de la oración en nuestras vidas. No es solamente pedir por uno mismo. Tenemos que interceder por otros. El otro mueble era la mesa de los panes. ¿Qué representaban esos panes? La palabra de Dios, que para nosotros es el Señor. Y bueno, el Señor está representado en todo el tabernáculo, así que vamos a aplicarlo solo a nosotros en esa vuelta. Entonces, si ese es el pan de Dios, pan que estaba en la mesa de los panes, es el pan que nosotros debemos comer. Allí, o sea, en el lugar santo, es donde comemos del pan que bajó del cielo. ¿Qué es lo que es comer? ¿Qué significa comer? Meternos en las escrituras. Y en ocasiones, mis hermanos, yo sé que a algunos de ustedes les ha pasado, cuando tú estás comiendo del pan de Dios, o sea, estás metido en las escrituras, de repente tu corazón se estremece y entras en una comunión más íntima con el Señor. En ese momento, ya no estás en el lugar santo, estás en el lugar santísimo. Ahí, o sea, Dios está y se manifestó. Dios siempre está, pero no siempre se manifiesta. Y en ese momento entraste a una mayor intimidad con el Señor. En ese momento allí es cuando en muchas ocasiones nos faltan palabras y solo lloramos en su presencia. Pero, atención, no es llanto de dolor o de necesidad, no, no, no. Eso se hace en el lugar santo cuando uno llora por la necesidad de otros o la nuestra. Llorar en el lugar santísimo es un llanto que uno no lo puede explicar, pero es algo, no sé, es algo, hay que vivirlo para entenderlo, pero eso pasa en el lugar santísimo. Entonces Dios nos da la oportunidad de aplicar el modelo del tabernáculo en la alabanza privada, en la alabanza congregacional y aún en nuestro devocional diario. Ahora tú vas a adecuar tu devocional diario de acuerdo al tiempo que tienes. Obviamente, si tu trabajo 8 horas, tú vas a tener menos tiempo. Pero hazlo de tal manera que tú puedas disfrutar. No piense que no, si yo me paro temprano, después me estoy durmiendo del trabajo. No, eso me engaña. Eso me engaña. Quizá el primer día sí, el segundo día puede que sí, pero el tercero ya no. Porque a lo mejor el Señor te va a probar primero. Pero luego tú lo puedes hacer. Y más bien, el día que hace va a estar más despierto que nunca en tu trabajo. Porque así opera el Señor. Ahora bien,
Si en el Nuevo Testamento Dios buscaba adoradores, según Juan 4, veamos lo que Dios quería encontrar en el Antiguo Testamento. Ezequiel 22:30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado. ¿Qué es un vallado? Un vallado puede ser un muro, una cerca, un tabique. O sea, es algo que se interpone entre dos ambientes. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí. Es Dios hablando a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. ¿Qué es lo que Dios estaba buscando? Intercesores. Alguien que orase por otros, no por sí mismo. Intercesores. ¿Qué es un intercesor? Intercesor es aquel que hace vallado, es decir, se pone en la brecha delante de Dios a favor de alguien o de algo. Cuando intercedemos, somos un vallado, un muro entre Dios y el sujeto de nuestra oración, a fin de que Dios haga algo para esa persona. Eso es lo que es el vallado. Y Dios está buscando eso. Yo estoy convencida que la tierra anda como anda, porque la iglesia dejó de hacer su labor. La iglesia, siendo luz, la escondió, y las tinieblas avanzaron. Veamos el mismo texto en la Nueva Versión Internacional. Dios hablando. Yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo, y saque la cara por él, para que yo no lo destruya, y no lo he hallado. Ahora bien, dos cosas que Dios busca: adoradores e intercesores. Y aquí viene la pregunta. ¿Pudo el Señor encontrarte en estos dos grupos? El Señor, cuando te mira a ti, cuando me mira a mí, ¿nos ve como adoradores e intercesores? No sé. Yo puedo hablar por mí, pero no puedo hablar por nadie más. Pero es bueno poner esto delante de Dios. Porque, no, pero eso era el Antiguo Testamento. No, todavía. Y la adoración, no, eso era el Señor hablando con la samaritana, porque con Cristo es distinto. No, todavía Él lo busca. Ahora bien, el que esté convencido de que estamos viviendo tiempos proféticos sumamente significativos, entiende que la oración es la mayor necesidad y la primera prioridad en la vida de los hijos de Dios. Y repito, la oración, dentro de la oración entre petición e intercesión, acuérdense, es la mayor necesidad y la primera prioridad en la vida de los hijos de Dios. ¿Cómo andas tú? No sé. Te dejo para que la palabra haga la obra en cada uno de nosotros. Bienaventurados aquellos que puedan ver y vivir esa realidad. Ahora yo te pido algo. Usa la imaginación. O sea, usen para todos. Y piensen en el peor escenario en que pudieras estar. Un escenario donde tu vida y la vida de todos nosotros, cada uno en su propio escenario, peligrara. Piensa en ese escenario. ¿Cuál sería para ti el peor escenario donde tu vida peligrara? ¿Qué necesitaríamos tener si nos tocara vivir momentos realmente peligrosos? Yo encuentro que necesitamos tres cosas. Primera, necesitaríamos estar en una gran intimidad con el Señor. Pero la intimidad no se logra de la noche a la mañana. Eso hay que desarrollarla. Necesitaríamos tener oídos adiestrados en el oír la voz de Dios. Y necesitaríamos corazones dispuestos a obedecer tan pronto oyéramos la voz del Señor. Tres cosas. Gran intimidad con el Señor, oídos adiestrados para oír su voz, corazones dispuestos a obedecer tan pronto escuchen la voz de su Señor. Y otra pregunta. ¿Quién y cómo? ¿Quién? ¿Cómo? Nos puede ayudar a lograr una gran intimidad con Dios
oídos adiestrados para oír su voz y corazones dispuestos. ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Cómo? A través de la oración. Por lo cual, el Espíritu Santo que está en ti, está en mí, por medio de la continua oración. No es solo la oración de un momento determinado. La continua oración de todos los días nos puede llevar a una mayor intimidad con el Señor, a una mayor capacidad para oír su voz y a una mejor disposición para obedecerle. Y en algún momento de la vida del Señor, Él nos deja el modelo de oración que nos ayuda a orar como conviene. Eso empezó, y me remito a Lucas 11:1. Dice que aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Observen la petición y la razón de la petición. ¿Cuál fue la petición? Enséñanos a orar. ¿Cuál fue la razón? Señor, Juan enseñó a sus discípulos a orar. ¿Qué Juan? Juan el Bautista, ¿no? Entonces, enséñanos. ¿Por qué ellos pidieron al Señor que le enseñara a orar? Porque ellos veían que Jesús oraba de manera diferente de todos los demás. La petición. Pero ellos también se habían dado cuenta que los discípulos de Juan el Bautista, ellos también oraban diferentes. Acuerda que ahí con Jesús habían varios que habían sido primeros discípulos de Juan Bautista. El que me acuerdo ahora era Andrés, hermano de Pedro, ¿no? Pero entonces ellos, este que preguntó, él había oído los otros. Oye, pero ellos oran distinto. Por eso, Señor, enséñanos. Ellos querían orar como el Señor orara. Y alguien puede decir, pero es que ellos no sabían orar. Sí, ellos oraban porque el pueblo judío era muy de orar. Pero la diferencia ahí fue lo que ellos veían en el Señor. La gente del tiempo de Jesús, la gente estaba acostumbrada a orar y a escuchar orar a otros. ¿Por qué? Porque los judíos tenían establecidas horas para la oración y esperaban que todos orasen en los momentos prefijados para ello. Especialmente había 3 momentos al día destinados a la oración: la mañana, el mediodía y el atardecer. Esta costumbre ya venía de muchos siglos antes. David en el Salmo 55:17 dice: tarde y mañana y a mediodía, tarde en la nochecita, ¿no? Mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. ¿Se acuerdan de Daniel cuando estuvo cautivo en Babilonia, que lo acusaron que él oraba, ¿verdad? Y Daniel dice que cuando Daniel escuchó que el edicto había sido firmado, ¿cuál era el edicto? Que en un plazo de un mes nadie podía hacer ninguna petición, ningún dios, todo tenía que pedirle al rey. Entonces Daniel oyó eso, sabía que el edicto había sido firmado, entra a su casa, abre las ventanas de su cuarto, que estaban dirigidas a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios, como lo solía hacer antes. La otra cosa que a veces nosotros leemos y no entendemos. Hubo un momento cuando, ¿se acuerdan cuando ocurre el milagro en la puerta que se llamaba la Hermosa, ¿no? Eso está en Juan 3:1, dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la hora de la oración. Esa era la oración de la tarde, porque la hora 9 equivale a las 3 de la tarde, ¿no? Entonces, uno entiende, yo entiendo más eso ahora, la hora de la oración. Sí, esa gente se reunió a esa hora, pero ¿por qué? Porque era la costumbre orar 3 veces al día. Y el mejor lugar para orar en cada pueblo era la sinagoga, pero en la capital, en Jerusalén, era el templo. Pero, caso no hubiera posibilidad de estar en la sinagoga, en la ciudad, en los pueblos, o en el templo en Jerusalén, ellos podían orar en cualquier otro sitio, lo que incluía calles y plazas, ahí no importaba dónde. Pero Jesús contrastaba la verdadera oración con la de aquellos que vivían vidas de aparente piedad, engañando a las personas con una forma fingida de piadosa apariencia, porque era apariencia, era fingida. Las oraciones de los fariseos eran muy largas, y yo creo que todo el mundo de los pueblos ya los habían oído, ¿no?
Y eran como oraciones muy repetitivas, repetían mucho las mismas cosas. No había libertad en la oración y la forma de dirigirse a Dios casi siempre era la misma en todos los casos, era muy mecánica. En cambio, las oraciones de Jesús contrastaban con ese tipo de oración, ya sea porque la forma que Jesús oraba era muy distinta. Y la libertad respetuosa, o sea, él tenía libertad, pero era muy respetuoso cuando se dirigía a Dios. Y eso llamaba mucho la atención a quienes oían Jesús orar. Por eso los discípulos, Señor, enséñanos a orar. Y sobre la oración, que ahora te va a entender más porque Jesús habló así. Mateo 6, 5 al 8, Jesús hablando. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos dan el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Quiénes hacían eso? Los fariseos. Cuando ellos llegaban a la iglesia, y con eso uno puede entender hasta mejor la parábola del publicano y el fariseo. El fariseo ocupaba siempre el primer puesto y se ponía en pie. Yo me imagino que levantaba la voz, no sé si levantaba el brazo, tal vez, no sé, pero una voz fuerte que todo el mundo lo oyera y lo viera, para que era, wow, cómo este hombre es piadoso, ¿no? Pura apariencia. Y mientras el publicano entró y ni se atrevía a levantar la cabeza. Señor, sé propicio a mi pecador. Entonces Jesús sigue. Mas tú, estoy en Mateo 5:6. Cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Por qué Jesús da esa entra en tu aposento? ¿Es porque no se podía orar en el templo, en la sinagoga? No. Era para contrarrestar o contrastar con lo que hacían los fariseos, que hacían las oraciones para ser vistos y oídos. Y el Señor te dice, tú no tienes que hacer esto, puedes orar a tu Padre en tu cuarto. Es más, no tiene ni que ir a sinagoga y a un templo, tú puedes orar en tu casa. Es más, debe hacerlo. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensa. Pero a los fariseos no había recompensa, porque la recompensa de ellos, que ellos querían que la gente lo viera y ya la gente los veía y ya tenían su recompensa. Y luego dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces, cuando tú tienes una oración, ¿se acuerdan cuando nosotros, muchos de aquí, ¿no? Orábamos el Padre Nuestro? Uno se detenía a pensar, ¿no? Uno lo hacía mecánicamente y si quería terminar rápido, lo hacía bien rápido para acabar pronto. Y eso eran vanas repeticiones. Ahora bien, nosotros podemos caer en vanas repeticiones, sí, claro que sí. Por eso yo insistía, nosotros tenemos que pensar en lo que decimos, porque a veces, mis hermanos, nosotros tenemos la habilidad de estar hablando algo y mi cabeza está en otro lado. O sea, es algo curioso, pero podemos hacer eso, pero no estamos hablando con entendimiento. Y cuando Jesús dijo, y cuando estéis orando, es decir, cuando ores, o sea, Jesús da por supuesto que sus oyentes oraban, pero él quería decir que su oración tenía que ser diferente de las personas a quienes él llamó hipócritas. Y el Señor estableció un contraste entre el hipócrita y el creyente sincero. Entonces puede decir, ay, pero nosotros no somos hipócritas. Sí, hermanos, a veces podemos caer en la hipocresía cuando estamos hablando cosas que no hacemos. El hipócrita y el sincero, los dos oran, pero lo hacen en formas diferentes. Y obviamente, repito, el Señor no está prohibiendo el orar en público, todo lo contrario, está enseñando a orar con la motivación correcta. Buenas repeticiones, hablar mucho y decir muy poco. Dios no nos oye por lo mucho que hablamos, sino que responde a un corazón sincero. Así que cuando el Señor empezó a hablar de eso, de oración, sus primeras palabras fue porque ellos le pidieron que los enseñase a orar, ¿no? Y Jesús empieza a dar algunos consejos, sobre todo, no hagan lo que hacen aquellos. Y finalmente Jesús les va a enseñar a orar, dándoles un modelo
que también para nosotros debería ser un modelo. Mateo 6, del 9 al 13. Quiero nada más llamar la atención a algunos puntos. El modelo de oración que nos dejó el Señor, el Padre Nuestro, no refleja un mero recitar o un mero cantar, porque cantamos también el Padre Nuestro, ¿no? Sino vidas rendidas a Dios, hijos de Dios cuyas vidas sean coherentes con la conducta cristiana. Y aquí yo quiero compartirles una experiencia que yo viví no hace mucho. Ya yo había iniciado a trabajar en ese tema del Padre Nuestro y veía muchos puntos significativos en cada frase, ¿no? Puntos de esos que vamos a tomar en cuenta para trabajar cuando vamos a trabajar con el Padre Nuestro. Pero al día siguiente de haber iniciado el estudio de ese tema, o sea, no hace mucho, ocurrió algo muy impactante y quiero explicarles, o sea, quiero compartirles, ¿no? Pero para poder compartir lo que yo viví, yo tengo que hablar algunas cosas de mí que a lo mejor ni me acuerdo si hablé de eso o no en algún momento. Si ya lo sabía, como para recordar. Si no lo sabía ahora. Yo me acuerdo de algunas cosas de mi vida hasta los 17 años, que fue hasta ahí donde yo viví en mi casa, porque ya cuando salí de mi casa con 17 años, ya nunca más volví para morar en mi casa, sino iba de paseo nada más. Y hasta los 17 años, mientras yo estaba en mi casa, una de las cosas de mi vida que me impresionaba mucho, hoy lo veo así, ¿no? Era que yo admiraba mucho a mi padre, lo admiraba. Como decía, mi papá era el favorito. Mi mamá era la que me hacía todas las cosas, pero mi papá era el favorito, pues. Ahora, él era un hombre lacónico, de poco hablar. Y tengo un recuerdo y tengo la imagen en la mente, o sea, yo veo esa escena como si hubiera ocurrido ayer. En una ocasión estábamos sentados en la sala. Él estaba sentado en un sillón y yo en el sofá. Aún lo veo y me recuerdo. En aquel momento, mi anhelo era que mi papá me hablase, que conversásemos. Yo me sentaba ahí, yo me imagino que otras veces lo mismo, pero no me acuerdo. Pero de ese día yo me acuerdo, esperando que él conversara conmigo. Pero él no lo hizo. Y me he quedado por mucho tiempo con ese anhelo insatisfecho en mi interior. Y de eso yo he hablado mucho con el Señor y hablaba ahora también, más de mucho, que ahora era distinto, porque ahora sí yo tenía un padre, que era él, aunque tuve mi padre y no tengo ninguna queja de mi papá, ¿no? Y mientras yo estaba ahí hablando con el Señor, yo viví algo fuera de lo común, Yo no puedo explicar mucho, pero Dios estaba ahí conmigo. Dios Padre estaba ahí conmigo. No sé cómo es eso, o sea, no, yo no vi nada, pero era como algo que me sobrecogía. Y en aquel momento entonces yo entendí, yo sabía que yo tenía a mi Padre Dios, el Padre que nunca ha dejado de hablarme. Mi papá no me hablaba, no es que no me hablaba, hablaba ven, va ya hora de almorzar, ven, cosas así, tráeme algo, pero de sentarse a conversar conmigo, no. Pero en ese momento yo viví, no, mi Padre Dios nunca me ha dejado de hablar. Allí estaba conmigo mi Padre que me buscó mientras yo viví 27 años lejos de Él. Él me buscó. El Padre que me guardó durante todos estos años. Y cuando yo miro para atrás en mis 27 años, Dios me libró de muchas cosas. Claro que sí. El Padre que siempre me escucha, aunque le hable tonterías, porque a veces, como el Salmo 73, somos como una bestia delante de Dios y le está huyendo. Fue un momento muy especial que llega cuando uno quiere explicar, no encuentra palabras, ¿no? Pero sí algo en mi interior cobró vida. Aunque yo sé que eso es apenas el principio de algo más grande que mi Padre Dios hará en mi corazón. Y fíjense qué curioso. A partir de aquel día, no hace mucho, eso fue esta semana, a partir de ese momento,
La palabra Padre, refiriéndose a Dios, cobró un significado y una importancia inmensa que antes no estaban en mí. Desde que me convertí 46 años atrás, cuando oro o canto o leo la Biblia, siempre pienso en el Señor Jesús. Y aunque a veces diga Padre, en mi mente está Jesús. Y no está mal, porque Dios Padre, Dios Hijo y del Espíritu Santo. Pero a partir de esa experiencia, de ese momento, me di cuenta, ahora sí, yo puedo dirigirme al Padre. Ahora sí cobró sentido. Ahora sí lo veo verdaderamente como un Padre. Ahora digo, Padre, y me estoy dirigiendo a Dios Padre. Y no pienso en Jesús, no. Y tampoco no pienso en una imagen de Dios como el anciano de días, no. Es más, cuando yo pienso en Jesús, yo no pienso en ninguna imagen. No pienso. Solamente es en Él. No hay imagen de por medio de mi mente. Pero ahora yo sé que estoy hablando al Padre. Padre, gracias. Algo cambió en mi interior. Fue una experiencia para mí impactante. Cambió mi percepción y mostró un nuevo camino. Y simplemente corrobora lo que yo he dicho varias veces. Dios es fiel, justo y misericordioso. Y aprendí algo más. Vi de una manera muy gráfica la importancia de entender. Escuchen con los 4 oídos, los 2 físicos y los 2 espirituales. Entender la diferencia entre leer una palabra y el vivir dicha palabra. Yo he leído Padre, y la próxima semana vamos a ver cantidad de versículos que habla de Padre, refiriéndose a Dios. Es más, en el pasado yo enseñé sobre el Padre Nuestro, pero no había tenido eso todavía. Pero usted hablaba Padre, decía Padre, sí, pero en mi mente era Jesús a quien yo me dirigía. Y ahora por primera vez yo sé que estoy hablando al Padre. Obviamente yo estoy hablando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Yo estoy creyendo en eso. Y de ahí mi énfasis, mis hermanos, en las alabanzas que le cantamos al Señor. Y ese día pensando, yo me di cuenta de otra cosa, que no las veía y quiero compartir. Pensemos en la palabra Padre. Todos tuvimos un Padre, pero también todos hemos necesitado un Padre. Mientras niños, nosotros o los niños, en la juventud, los jóvenes, cuando éramos nosotros allá, bueno, aquí hay un par de que están ahí todavía, nosotros pudimos necesitar un Padre, ya sea como niño como adulto. Y Dios en su infinita sabiduría nos proporciona un Padre físico. Muchos no tienen un Padre físico. Es consecuencia del pecado de este mundo, pero no era el propósito de Dios. Cuando pensamos en Padre, no todos merecen ese calificativo. Algunos más bien son verdugos de sus propios hijos. Y lo único que han dejado en la vida de sus pequeñas es odio, angustia y cosas similares. Luego crecemos y buscamos amigos. ¿Por qué? Porque vemos a nuestro padre como una persona anticuada. Finalmente llegamos ya a la edad adulta, cuando por muchas experiencias tristes, dolorosas o aún placenteras que pasamos, aprendemos que estamos solos. Las compañías que logramos son apoyos pasajeros y pronto nos percatamos que estamos solos, que cada uno se preocupa solo por sí mismo. Nadie nos entiende, el dolor no se puede compartir, las alegrías son pasajeras. Eso es el común denominador de la vida del ser humano. Pero, finalmente, para muchos, y ahí entramos nosotros, encontramos al Padre Celestial, el que nos ama con amor eterno, el que nunca nos abandona, aunque no lo sintamos, Él está ahí. El que en las buenas y en las malas está allí con nosotros. En el Padre Celestial encontramos lo que buscábamos y nunca tuvimos. El Señor se nos vuelve indispensable.
No podemos estar sin Él. Le hablamos a cada rato. Él nunca nos callará ni nos dirá que está ocupado. Nunca nos dirá que no tiene tiempo. Y aunque sabemos que es un Padre espiritual, fíjense en eso, en nuestra naturaleza terrenal queremos y necesitamos algo físico. Un algo físico que llegue a ser un medio, un enlace entre ese Padre Espíritu y nosotros. Y ese Padre eterno, ese Padre sabio, conociendo nuestras necesidades y debilidades como seres humanos, nos envió su palabra de forma física y de forma espiritual. Cuando la palabra física se une a la palabra espiritual, tenemos a nuestro Padre Dios hablándonos al corazón. ¿Cuál es su palabra física? Es la carta de amor que tienes en tus manos, la Biblia. ¿Cuál es su palabra espiritual? Es el logo de Dios. En el principio era el verbo, el logo, la palabra. Y el verbo, el logo, la palabra era con Dios. Y el verbo, el logo en griego, y la palabra era Dios. El logo de Dios es su Hijo que nos vino a rescatar, que prometió estar siempre con nosotros. Y ese bendito logo de Dios vino a darnos a conocer al Padre. Así que por Cristo, el Verbo de Dios, Dios, el Dios eterno, es nuestro Padre Dios. Y hoy podemos decir, Padre nuestro, por Cristo. Y después vamos a ver la otra semana lo que dijo Jesús. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado. Yo pido al Padre, pero el que responde es Cristo. Y cuando Él responde, el Padre es glorificado. O sea, hay una unidad tan grande entre ellos. Y así debe ser entre nosotros. Y entre nosotros y Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y para cerrar yo les voy a dejar con dos textos. Lucas 12:32. Jesús hablando. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre, tu Padre, mi Padre, le ha placido daros el reino. ¿Quién decidió darnos el reino? El Padre. Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ese es nuestro Dios, Padre. Por eso Jesús dejó el Padre nuestro. Lo vamos a hablar después. Señor, bendigo tu nombre esta noche, Señor, pidiéndote, Señor, y en la seguridad que si tú hiciste que esa palabra se trajera hoy, es porque tu Santo Espíritu dará el entendimiento a cada uno de nosotros, Señor, de acuerdo a lo que tú nos quieres enseñar hoy. Y sobre todas las cosas, tú quieres reforzar en nosotros esta seguridad que tú eres el Padre perfecto, que tú eres el Padre eterno, que tú eres el Padre sabio, que tú eres el poderoso, que tú eres el amante Dios, que tú eres el divino Padre, que tú eres el Redentor Padre, que tú eres el eterno Padre. Ese eres tú, Señor, ese eres tú, nuestro Padre. Es poderoso, es amante, es todo lo que nosotros necesitamos. Está en ti, bendito Señor. Te alabo, Dios, por tu grandeza, por tu mano extendida, por lo que has hecho en nuestras vidas y por lo que sigue haciendo. Continúa, Señor, abriendo nuestros ojos e ensanchando nuestros corazones para contener todo lo que tú nos estás dando, Señor, y nos seguirá dando en estos últimos tiempos. Para que podamos, Señor, estando enriquecidos en lo que tú nos has dado, poder compartirlo con otros. Y con una maravilla, Señor,
Cuando compartimos lo natural, disminuye. Pero cuando compartimos lo tuyo, se multiplica en nosotros, Señor. Oh, bendito Dios, tú lo haces todo perfecto. Así como Jesús te ve a ti como el Padre. Que nosotros te veamos también como el Padre. Jesús es nuestro Salvador. Jesús es nuestro Señor. Y todo eso, porque el Padre, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley, para redimirnos, para el reino de Dios. Bendito eres, Señor. Bendito eres tú. Gracias, gracias por todo lo que ha hecho por nosotros. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Hoy podemos usar esta expresión, porque fuimos redimidos por el Hijo, porque el Padre lo envió. Y por encima nos dio el Santo Espíritu, que son las armas, la promesa, el adelanto de lo que llegaremos a ser. Gracias, Padre. En Cristo Jesús. Amén.